¿Te imaginas un barco de guerra desapareciendo frente a tus ojos, para reaparecer a cientos de kilómetros en cuestión de segundos? Pero lo que empezó como un intento de camuflaje con campos electromagnéticos, terminó convirtiéndose en un posible salto cuántico, teletransportación o incluso un viaje en el tiempo. ¿Demasiado loco para ser cierto? Tal vez, pero eso no ha detenido décadas de teorías conspirativas, testimonios aterradores y encubrimientos sospechosos. No estamos hablando de una escena de ciencia ficción ni de un capítulo de los X-Files, sino de un supuesto experimento militar real, realizado por la Marina de los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial. Un evento tan enigmático y perturbador, que hasta el día de hoy sigue dividiendo a escépticos y creyentes, el experimento Filadelfia. Pero más allá del entretenimiento, la pregunta persiste: ¿qué tanto está dispuesto a ocultar un gobierno en tiempos de guerra? Acompáñame a explorar documentos ocultos, testimonios perturbadores, teorías que rozan lo imposible y una verdad que, quizás, nunca debió salir a la luz. ¿Y si realmente se logró romper las leyes de la física, aunque fuera por accidente? Según la leyenda, en 1943, la Marina habría intentado lograr algo impensable: volver invisible al destructor Useldridge. El relato no proviene de rumores cualquiera. Todo comenzó con las misteriosas cartas de un hombre llamado Carl M. Allen, que afirmaba haber presenciado la desaparición del barco y sus horribles consecuencias. Pero si fue solo un mito, ¿por qué tantos documentos desaparecieron? ¿Por qué la historia se conecta con otros supuestos programas secretos como el Proyecto Montauk, famoso por sus experimentos con control mental, viajes en el tiempo y tecnología alienígena? Según él, la tripulación sufrió efectos tan inhumanos como quedar fusionada con el casco del navío, sufrir locura permanente o desintegrarse frente a sus compañeros. ¿Ficción? ¿Alucinación? ¿Un experimento encubierto de manipulación del espacio-tiempo? Lo más escalofriante es que, supuestamente, científicos como Albert Einstein y Nikola Tesla habrían estado involucrados o habrían sentado las bases teóricas de esta tecnología. Hablamos de la famosa teoría del campo unificado, que buscaría controlar la gravedad, el magnetismo y la luz, para alterar la realidad misma. Por supuesto, la Marina negó rotundamente que algo así haya ocurrido. El experimento Filadelfia se ha convertido en una leyenda moderna. Ha inspirado películas, libros, videojuegos y documentales. Prepárate para sumergirte en uno de los misterios más impactantes del siglo XX. Esto es el experimento Filadelfia, teletransportación militar secreta. Suscríbete, porque lo que vas a descubrir podría cambiar lo que crees sobre el tiempo, el espacio y la realidad misma. ¿Qué fue el experimento Filadelfia? El experimento Filadelfia es uno de los casos más legendarios y polémicos de la historia militar moderna. Según la teoría conspirativa más extendida, se trató de un experimento secreto llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. El objetivo es hacer invisible, o incluso teletransportar, un buque de guerra mediante campos electromagnéticos avanzados, para luego volver a aparecer en Filadelfia. No solo sugiere que el gobierno estadounidense habría dominado, aunque sea brevemente, tecnologías que hoy parecen ciencia ficción, sino que también implicaría consecuencias físicas y mentales devastadoras para la tripulación del navío. El supuesto epicentro de esta operación fue el Useldridge D-173, un destructor escolta anclado en el astillero naval de Filadelfia. La idea era camuflar el barco ante radares enemigos utilizando tecnología basada en la teoría del campo unificado, un concepto hipotético que buscaba unificar la gravedad, el electromagnetismo y otras fuerzas fundamentales de la física. Según los relatos, cuando se activó el experimento, el Useldridge desapareció de la vista, no solo ópticamente, sino también del radar y, por un breve instante, se teletransportó al puerto de Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Este relato, transmitido principalmente por el testimonio de Carl M. Allen, alias Carlos Allende, es tan fascinante como inquietante. Hasta hoy, no hay pruebas oficiales de que este experimento haya ocurrido, y la Marina de lo niega categóricamente. Sin embargo,
La historia ha persistido durante décadas, alimentada por documentos oscuros, contradicciones en los registros y una cantidad asombrosa de testimonios e investigaciones independientes, o un relato desfigurado a partir de investigaciones científicas legítimas, pero incomprendidas. Sea cual sea la verdad, el experimento Filadelfia ha pasado de ser una simple anécdota conspirativa a convertirse en un mito moderno que cuestiona los límites del conocimiento humano y de lo que los gobiernos podrían estar ocultando. ¿Fue realmente un experimento militar ultrasecreto que salió mal? ¿Una farsa cuidadosamente construida durante la Guerra Fría? El Luz Eldridge y el supuesto evento de 1943. El Luz Eldridge D-173 fue un destructor escolta construido durante la Segunda Guerra Mundial, diseñado para proteger convoyes de barcos aliados frente a submarinos y aviones enemigos. Según los registros oficiales, este buque fue comisionado el 27 de agosto de 1943 y sirvió principalmente en el Atlántico Norte. Ese día, según testigos no oficiales, el Luz Eldridge fue sometido a una serie de pruebas encubiertas en los astilleros navales de Filadelfia. La historia más difundida afirma que un conjunto de generadores electromagnéticos, instalados como parte de un experimento basado en la teoría del campo unificado, fueron activados para intentar hacer invisible el barco a los radares enemigos. Pero en el mundo de las teorías conspirativas, el Eldridge es famoso por algo mucho más insólito, haber sido el escenario de un experimento secreto de invisibilidad o teletransportación. La fecha clave, 28 de octubre de 1943. Pero lo que ocurrió, supuestamente, fue mucho más extremo. El barco desapareció por completo, no solo del radar, sino de la vista de los testigos. O estamos frente a un caso de desinformación convertido en mito. Durante unos segundos, el Eldridge reapareció en Norfolk, Virginia, más de 300 kilómetros al sur, y luego volvió a materializarse en Filadelfia, todo en cuestión de minutos. Pero su legado persiste, alimentado por décadas de misterio, libros, películas y debates entre escépticos y creyentes. Según los testimonios, cuando el Eldridge volvió a su lugar original, las consecuencias fueron espeluznantes. Algunos marineros habrían quedado fusionados con la estructura del barco, otros sufrieron graves desórdenes mentales, y unos cuantos simplemente desaparecieron para siempre. Los registros oficiales del Eldridge indican que el barco nunca estuvo en Filadelfia en esa fecha específica, y que todo su itinerario está documentado. Sin embargo, los defensores de la teoría argumentan que esos registros podrían haber sido alterados o clasificados como parte de un encubrimiento mayor. Lo curioso es que, pese a lo impactante de la historia, la Marina niega rotundamente que algo así haya ocurrido. Hoy, el Luz Eldridge ya no existe bajo ese nombre. Fue transferido a Grecia en 1951, rebautizado como HM Leon, y terminó desguazado en los años 90. ¿Es posible que un simple buque de guerra haya sido protagonista del primer experimento de teletransportación de la historia? ¿Invisibilidad o teletransportación? Uno de los aspectos más confusos y fascinantes del experimento Filadelfia es precisamente este, que se suponía que estaban intentando hacer: volver invisible un barco ante el radar enemigo, o teletransportarlo por completo a otra ciudad. La versión más popular de la historia sostiene que el objetivo era lograr la invisibilidad electromagnética. En plena Segunda Guerra Mundial, los aliados buscaban desesperadamente nuevas tecnologías que les dieran ventaja sobre los nazis. Algunos creen que el objetivo original era simplemente hacer que el barco desapareciera del radar, pero que el experimento salió de control y accidentalmente abrió una especie de portal dimensional. Y aún así, el mito ha crecido durante décadas, alimentado por testimonios contradictorios, documentos dudosos y la fascinación del público por lo inexplicable. Otros afirman que la teletransportación era parte del plan desde el principio, como una forma revolucionaria de mover tropas y material de guerra de forma instantánea. Según varios relatos, el Eldridge no solo se volvió invisible, sino que desapareció físicamente del puerto de Filadelfia y reapareció en Norfolk, Virginia, para luego volver al mismo punto de origen. Esto implicaría no solo invisibilidad,
sino también teletransportación cuántica a gran escala, un concepto que aún hoy resulta casi imposible de concebir con la tecnología conocida. La idea era hacer que los barcos desaparecieran del radar, usando campos magnéticos o eléctricos de alta intensidad. Aunque Einstein nunca completó dicha teoría, algunos aseguran que sus investigaciones inacabadas fueron usadas en secreto para este experimento militar, creando una distorsión del espacio-tiempo. En teoría, si se pudiera curvar la luz o las ondas de radio alrededor de un objeto, ese objeto se volvería indetectable, y eso era exactamente lo que supuestamente intentaban con el Luz Eldridge. Sin embargo, lo que presuntamente ocurrió ese 28 de octubre de 1943 superó con creces cualquier expectativa. Los defensores de esta teoría señalan que el experimento pudo haber aprovechado los principios de la teoría del campo unificado de Einstein, una hipótesis que buscaba unir todas las fuerzas fundamentales del universo, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y débil, en una sola fórmula matemática. Entonces, ¿cuál fue realmente el propósito del experimento? Aquí es donde los relatos divergen. El problema, por supuesto, es que no hay pruebas científicas concluyentes que respalden ninguna de estas afirmaciones. ¿Fue entonces un intento fallido de invisibilidad que accidentalmente tocó los bordes de otra dimensión? ¿O es simplemente una historia inflada con el paso del tiempo? Sea cual sea la verdad, lo que ocurrió o no ese día a bordo de Luz Eldridge sigue siendo uno de los mayores enigmas tecnológicos y conspirativos del siglo XX. El testimonio de Carl M. Allen, alias Carlos Allende. Si hay un nombre clave en toda esta historia, es Carl Meredith Allen, también conocido por su seudónimo Carlos Miguel Allende. Sin él, probablemente el experimento Filadelfia nunca habría pasado de ser una simple anécdota perdida en el tiempo. Pero su testimonio fue el que encendió la chispa del mito y lo convirtió en leyenda. Todo comenzó en los años 50, cuando un investigador llamado Morris K. Jessup, autor del libro Te Case Forte UFO, recibió una serie de cartas extrañas y desconcertantes. Sin embargo, el asunto dio un giro inesperado cuando la Oficina de Investigación Naval de UNAON recibió una copia anotada del libro de Jessup, llena de notas al margen que expandían las afirmaciones de Allende. A lo largo de su vida dio versiones contradictorias de su historia, en algunos casos retractándose, y en otros reafirmando sus afirmaciones con más fuerza. A pesar de que nunca se presentaron pruebas sólidas, su relato sembró la duda, y donde hay duda, el misterio crece. Lo extraño es que parecía haber sido editado por 3 personas distintas, aunque muchos creen que todos eran el mismo Allende, escribiendo con diferentes estilos. Eran firmadas por un tal Carlos Allende, quien aseguraba haber sido testigo presencial del experimento Filadelfia en 1943. Allende afirmaba que los científicos involucrados estaban jugando con fuerzas que no comprendían completamente, y que el resultado fue un desastre humano y tecnológico. Hablaba de marineros fusionados con el casco del barco, otros desaparecidos, algunos enloquecidos y otros atrapados fuera del tiempo, apareciendo y desapareciendo espontáneamente. Según él, mientras servía en un barco cercano, vio como el Luz Eldridge se desvanecía frente a sus ojos, y luego reaparecía de forma casi mágica. Las cartas estaban plagadas de referencias a tecnologías avanzadas, campos magnéticos, invisibilidad, teletransportación e incluso inteligencias extraterrestres. Morris Jessup, aunque al principio intrigado, terminó por alejarse del tema al considerar a Allende un personaje inestable. Lo más inquietante es que la Marina tomó estas anotaciones lo suficientemente en serio como para reimprimir el libro internamente, lo que alimentó aún más las sospechas de encubrimiento. Pero, ¿quién era realmente Carl Allen? Se sabe que era un hombre con historial de problemas mentales, con tendencia a exagerar y crear relatos complejos. Su testimonio es, en muchos sentidos, la columna vertebral del mito del experimento Filadelfia. ¿Era Carl Allen un testigo atormentado que sabía demasiado, o simplemente un narrador creativo con una imaginación sin límites? Sea como sea, su historia se convirtió en parte del ADN de una de las conspiraciones más intrigantes del siglo XX,
Efectos secundarios en la tripulación. Si el experimento Filadelfia realmente ocurrió, entonces lo que sucedió con la tripulación del Luz Eldridge fue mucho más aterrador que la invisibilidad o la teletransportación. Las historias sobre los supuestos efectos secundarios sufridos por los marineros van desde lo trágico hasta lo totalmente inexplicable, y son, sin duda, una de las partes más impactantes de este enigma. Algunos hombres presentaban síntomas de desorientación extrema, confusión mental, náuseas violentas y pérdida de memoria. Otros habrían quedado mentalmente inestables, con comportamientos erráticos, delirios y episodios psicóticos. Se decía que muchos fueron internados en hospitales psiquiátricos militares, en total secreto. Según los testimonios populares y las cartas de Carl Allen, una vez que el Eldridge regresó de su desaparición, la tripulación no volvió igual. Pero lo más perturbador eran los relatos que hablaban de efectos físicos imposibles. Muchos creen que los marineros fueron silenciados, trasladados o desaparecidos, y que el gobierno encubrió todo para ocultar los errores de un experimento que fue más allá de los límites humanos y científicos. Algunos testigos aseguraban que algunos marineros aparecieron parcialmente fusionados con el casco del barco, como si hubieran quedado atrapados en medio de una materia sólida al reaparecer. Brazos, piernas e incluso torsos incrustados en el metal, en escenas sacadas de una película de terror. La Marina nunca reconoció la existencia del experimento ni de efectos secundarios en la tripulación, y los archivos oficiales niegan rotundamente que el Luz Eldridge estuviera en Filadelfia en esa fecha. Otros simplemente desaparecieron para siempre, sin dejar rastro. Y no termina ahí. Una de las afirmaciones más insólitas es que ciertos miembros de la tripulación, tras el experimento, desarrollaron una especie de inestabilidad cuántica. En ciertos momentos, simplemente se desvanecían frente a otros testigos y reaparecían minutos u horas después, sin saber lo que había pasado. Se les llamaba los fantasmas del experimento, condenados a existir entre dimensiones, o de que los médicos debían tocarlos constantemente para evitar que se perdieran en el éter. Incluso se hablaba de la necesidad de que los marineros mantuvieran objetos metálicos en sus bolsillos para anclarlos a esta realidad. Evidentemente, estos relatos rozan lo absurdo desde una perspectiva científica convencional, pero en el contexto del misterio y del secretismo militar, la falta de pruebas también alimenta el mito. Sin embargo, las historias persisten, y si fue falso, es una de las leyendas urbanas mejor construidas del siglo XX. Si esto fue real, el costo humano fue devastador. ¿Pudo la ciencia, en su afán de avanzar, romper barreras que no estaba lista para cruzar? Tecnología encubierta, Einstein y la teoría del campo unificado, uno de los ingredientes que hacen del experimento Filadelfia un misterio tan fascinante, es la supuesta implicación de una de las mentes más brillantes de la historia, Albert Einstein. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, muchos teóricos sostienen que el experimento fue el resultado de intentos secretos por aplicar su teoría del campo unificado, una hipótesis que buscaba unificar la gravedad con el electromagnetismo dentro de una sola estructura matemática. En física moderna, se han explorado fenómenos como la cloaquín cuántica, los materiales metamateriales y la gravitación cuántica, que apuntan a formas de manipular la luz y la materia. Es aquí donde entra en juego el fenómeno de la teletransportación. El barco habría desaparecido de Filadelfia y reaparecido en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, para luego regresar. La propia comunidad científica considera la teoría del campo unificado como incompleta, y muchos piensan que los rumores que la vinculan con el experimento Filadelfia son más parte de la mitología que de la realidad. ¿Podría Einstein haber abierto esa puerta antes de tiempo? De hecho, algunos sostienen que los conocimientos combinados de Einstein y Tesla fueron utilizados en secreto por los militares para desarrollar tecnologías que aún hoy permanecen ocultas al público. Según esta versión de los hechos, Einstein habría trabajado en secreto para la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, desarrollando teorías que podrían hacer invisible un objeto físico al manipular los campos electromagnéticos a su alrededor. El objetivo: crear barcos de guerra indetectables,
una ventaja táctica incalculable en el campo de batalla. El concepto suena descabellado, pero no es del todo ciencia ficción. Los defensores de esta teoría aseguran que el experimento Filadelfia no fue simplemente un intento de camuflaje óptico, sino un experimento con campos electromagnéticos masivos que accidentalmente rompieron la estructura del espacio-tiempo, quien décadas antes ya había explorado el poder de los campos electromagnéticos y la transmisión de energía sin cables. También se ha sugerido que el experimento se basó en parte en los trabajos de Nikola Tesla. Sin embargo, nunca se han encontrado documentos firmes que respalden esta colaboración. Aún así, la pregunta persiste: ¿y si el experimento fue real, pero salió tan mal que el gobierno decidió enterrarlo para siempre? ¿Y si Einstein, en su afán de comprender los secretos del universo, ayudó, aunque sea indirectamente, a abrir una puerta que nunca debimos cruzar? La respuesta oficial de la Marina ante décadas de rumores, libros, documentales y testimonios, la Marina de los Estados Unidos no se ha quedado completamente en silencio. De hecho, en varias ocasiones ha emitido comunicados negando rotundamente que el experimento Filadelfia haya ocurrido. Según la versión oficial, nunca se llevó a cabo ningún tipo de experimento relacionado con invisibilidad, teletransportación o manipulación de campos electromagnéticos en el Eldridge o en cualquier otra nave de la flota. Además, aseguran que las bitácoras de navegación muestran que el buque estaba en otra localización, realizando operaciones rutinarias, y que cualquier afirmación contraria es simplemente falsa. Para la Marina, la historia no es más que un mito alimentado por la ciencia ficción, las malas interpretaciones y, según ellos, una considerable dosis de imaginación conspiranoica. En un documento desclasificado en los años 90, el Departamento de la Marina afirmó que el Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en octubre de 1943, fecha en la que supuestamente ocurrió el experimento. La Marina también ha desestimado por completo el testimonio de Carl M. Allen Carlos Allende, el principal denunciante del experimento, alegando que nunca se ha presentado ninguna prueba creíble que respalde sus afirmaciones. Incluso han explicado que la tecnología supuestamente implicada en el experimento no existía en ese momento, ni siquiera a nivel teórico. Pero la pregunta permanece: si todo fue un simple rumor sin fundamento, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo en desmentirlo? Las ideas de manipulación del espacio-tiempo, teleportación o invisibilidad electromagnética eran, según ellos, pura ciencia ficción en la década de 1940. Muchos argumentan que el gobierno ha negado otras operaciones secretas en el pasado, como el proyecto MK Ultra o los experimentos con radiación, hasta que finalmente se vieron obligados a admitirlos años después. Incluso hay quienes creen que los registros de Eldridge fueron alterados, o que se borraron los datos de forma deliberada para eliminar cualquier rastro del experimento. Entonces, ¿por qué deberíamos creerles esta vez? Pero como suele pasar con estos temas, las negaciones oficiales no hicieron más que avivar las sospechas. Algunos teóricos van más allá y aseguran que la propia negativa oficial forma parte del encubrimiento. En resumen, la posición de la Marina es clara: el experimento Filadelfia nunca ocurrió. Relación con el proyecto Montauk: si pensabas que la historia del experimento Filadelfia ya era lo suficientemente extraña, espera a conocer su supuesto vínculo con otro proyecto aún más oscuro, el proyecto Montauk. Este programa secreto, que supuestamente se llevó a cabo en la base de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, Nueva York, es considerado por muchos como la continuación directa de los experimentos iniciados con el Eldridge. Según diversas teorías conspirativas, después del fallido experimento de invisibilidad en 1943, el gobierno de Estados Unidos habría decidido trasladar sus investigaciones a otro nivel. Según él, se utilizaron los conocimientos obtenidos en Filadelfia como base para construir una tecnología aún más avanzada, capaz de crear portales temporales y alterar la realidad. Centrándose ahora en la manipulación del espacio-tiempo, los viajes temporales, el control mental e incluso la comunicación con entidades de otras dimensiones. Sí, suena como un capítulo de Stranger Things,
pero hay quienes aseguran que esa serie se inspiró justamente en estas historias. ¿Qué tanto de esto es real y qué tanto es producto de la imaginación? Esa es la gran incógnita que aún hoy sigue dividiendo opiniones, precisamente al momento del experimento Filadelfia, y aquí es donde las cosas se ponen realmente alucinantes. Según esta teoría, sin embargo, para los apasionados de las teorías de conspiración, este supuesto vínculo entre Filadelfia y Montauk es prueba de que el gobierno ha estado experimentando con tecnologías que desafían las leyes de la física convencional, ocultándolas al público durante décadas. 2 marineros de Luz Eldridge fueron absorbidos por este portal y terminaron apareciendo en la base de Montauk décadas después, cerrando así un bucle espacio-temporal que conecta ambos proyectos. El nexo entre el experimento Filadelfia y Montauk se basa principalmente en el testimonio de un hombre llamado Preston Nichols, quien afirmaba haber recuperado recuerdos reprimidos de su participación en el proyecto Montauk. Nichols incluso aseguraba que uno de los experimentos en Montauk logró abrir un túnel del tiempo hacia el año 1943. Obviamente, no existe ninguna prueba oficial que respalde estas afirmaciones, y la mayoría de científicos las descartan como pseudociencia o simplemente ficción. En este punto, ya no estamos hablando solo de invisibilidad o teletransportación, sino de una red secreta de experimentos encubiertos que podrían haber cambiado la historia de la humanidad si salieran a la luz. ¿Realidad, alucinación o engaño bien armado? Cuando se trata del experimento Filadelfia, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿fue real? ¿De verdad un barco de guerra estadounidense fue teletransportado y hecho invisible en plena Segunda Guerra Mundial? El principal responsable de sembrar esta historia fue Carl M. Allen, alias Carlos Allende, cuyas cartas a científicos como Morris K. Jessup estaban llenas de inconsistencias, afirmaciones sin pruebas y un estilo que rozaba lo delirante. Algunos incluso especulan que Allen sufría de trastornos mentales o que simplemente disfrutaba del caos que causaban sus historias. Recordemos que estamos hablando de la década de los 40, un periodo en el que los gobiernos hacían todo lo posible por mantener sus avances científicos bajo estricto secreto. ¿O estamos ante una de las teorías conspirativas más elaboradas del siglo XX? ¿Por qué? Tal vez porque representa algo más profundo, el deseo humano de que haya algo más allá, que existan secretos increíbles escondidos en los rincones oscuros de la historia. Tal vez se trató de experimentos con campos electromagnéticos, camuflaje avanzado o incluso desinformación militar para despistar al enemigo durante la guerra. ¿Fue una alucinación colectiva, una mentira bien tejida, o un error histórico que, sin querer, reveló algo prohibido? Y en ese torbellino de hipótesis, las mentes más imaginativas comenzaron a rellenar los huecos con teleportaciones, desapariciones y efectos secundarios fantásticos. No hay documentos oficiales, registros fotográficos ni testigos directos confiables que lo confirmen. Solo una cadena de relatos, cada uno más fantástico que el anterior, amplificados por libros, películas, internet y la cultura pop. Para muchos investigadores y escépticos, el experimento Filadelfia no fue más que una elaborada invención alimentada por rumores, distorsiones y testimonios poco confiables. Por otro lado, hay quienes creen que detrás de toda la confusión podría haber una base real, aunque quizás exagerada o malinterpretada con el tiempo. También hay otra posibilidad, que todo haya sido un experimento social o una maniobra de distracción, una historia cuidadosamente diseñada para generar desinformación o encubrir otras pruebas reales. Pero tal vez la explicación más sencilla, aunque menos emocionante, sea que el experimento Filadelfia nunca sucedió. Aún así, lo curioso es que este supuesto evento ha perdurado por décadas, resistiendo todo tipo de investigaciones y negaciones oficiales. El experimento Filadelfia se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, del eterno conflicto entre lo que creemos posible y lo que nos han dicho que es imposible. El legado cultural y las teorías modernas, aunque hayan pasado más de 80 años desde que supuestamente ocurrió, el experimento Filadelfia sigue presente en la cultura popular. No importa cuántas veces la Marina de lo haya negado o cuántos investigadores lo hayan desmontado,
esta historia continúa fascinando a millones en todo el mundo. Desde libros y documentales hasta películas y videojuegos, el experimento Filadelfia ha dejado una huella profunda en el imaginario colectivo. Se le relaciona con conceptos como viajes en el tiempo, puertas interdimensionales, tecnologías ocultas y proyectos secretos del gobierno. Eso no ha detenido a quienes buscan unir ciencia con ficción en busca de respuestas. Para muchos, el experimento Filadelfia es más que una historia, es una advertencia de lo que puede pasar cuando el conocimiento cae en manos equivocadas, o cuando la verdad se esconde deliberadamente. Su leyenda ha crecido tanto que ha sido incorporada a teorías aún más ambiciosas, como el Proyecto Montauk o incluso supuestos contactos extraterrestres. En la era digital, el mito se ha reinventado. YouTubers, podcasters y usuarios de foros como Reddit siguen explorando cada detalle, cada contradicción, cada posible pista olvidada. Algunos creen que existen documentos clasificados que algún día saldrán a la luz. Otros aseguran que ciertos experimentos con física cuántica actuales podrían estar relacionados con lo que se intentó hacer en 1943. ¿Y si realmente ocurrió? ¿Qué otras tecnologías podrían estar ocultas hoy en día? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete si te apasionan los misterios históricos, y activa la campanita para no perderte los próximos enigmas que vamos a explorar. Y aunque la mayoría de científicos considera que los fundamentos del experimento, como la famosa teoría del campo unificado, no son viables, este legado nos recuerda una cosa: la línea entre la conspiración y la realidad, entre lo imposible y lo no probado, es más delgada de lo que parece. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que el experimento Filadelfia fue real, un engaño bien elaborado, o simplemente el resultado de una mente creativa que sembró la duda? Nos vemos en el próximo video, o tal vez, en otra dimensión.